a esta segunda sesión de la Academia Mexicana de Medicina. Nos da pues mucho gusto hoy tener a nuestro ponente, a uno de nuestros expresidentes, doctora Isabel, muchísimas gracias en este tema que para nosotros que somos los médicos normales, comunes y corrientes, se nos hace siempre fuera de serie. Pero bueno, siempre son muy importantes que los entendamos, sobre todo para ver las medidas preventivas y qué es lo que no debemos de hacer, que luego ese es el principal problema. Pues, doctora, le agradecemos muchísimo. No, pues vamos a ver un pequeño bosquejo y más que nada sembrar en ustedes la inquietud de seguir estudiando, sobre todo todos los jóvenes, que nos da mucho gusto que nos acompañen, de lo que son las retinopatías y las maculopatías. Y vamos a ver algo del diagnóstico y del tratamiento enfocados a lo más frecuente que podemos tener. Me pedía el doctor la ficha curricular y dije, pues aquí traigo unas diapositivas. Somos médicos cirujanos egresados de la Facultad de Medicina de la UAM, de aquí de Toluca, orgullosamente, cirujano oftalmólogo del Hospital Central Militar, con maestría de gestión directiva en salud de la UVM, diplomado en bioética de la UAM también, y especialidad de bienestar y felicidad organizacional de la Universidad de Navarra. Pertenecemos a la Sociedad Mexicana de Oftalmólogos Militares, de donde somos expresidentes, obviamente orgullosamente de la Academia Mexiquense de Medicina, donde también somos presidentes, como decía el doctor Gutiérrez. Pertenecemos al Consejo Mexicano de Oftalmología, de donde somos sinodales y coordinadores hospitalarios para los exámenes de certificación del Consejo Mexicano. Pertenecemos a AICO, que es la Organización Internacional de Salud en el Trabajo, donde hemos trabajado durante muchos años. Somos profesor en el diplomado y maestría en salud en el trabajo de la UNAM. Somos profesor en el CRESCA, que es el Centro de Capacitación del IMSS, con sede en Naucalpan, en los diplomados de enfermedades profesionales y riesgos de trabajo. Y también profesor en el CRESCA, igual del IMSS, en los diplomados de mejora continua. Son los de trabajo en equipo, que son los de para medios, mandos medios y superiores del IMSS, tanto médicos como administrativos. Pues no tenemos ningún interés financiero y solo vamos a mencionar algunas cosas de medicamentos. Estuvimos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS, en donde tuvimos una gran experiencia, no solo en traumas, sino en cosas administrativas y de salud en el trabajo. Y actualmente estamos en la subdirección médica desde algunos años del Hospital Especializado Mexiquense en Salud Visual de la Secretaría de Salud del Estado de México. Pues vamos a comenzar con las retinopatías, que son las alteraciones de la retina por diversas etiologías. Y en la clasificación tenemos debidas a enfermedades vasculares, a enfermedades inflamatorias, a maculopatías propiamente dichas, porque están en la retina, y a otras enfermedades. Entonces, de las enfermedades vasculares vamos a puntualizar la retinopatía diabética, ese es su origen, la porobstrucción de las arterias de la retina, por oclusión de la vena central de la retina, por hipertensión. También de origen vascular es por gestación y enfermedad retiniana, por síndrome de preeclampsia y eclampsia, que luego nos llaman frecuentemente, le pueden ver el fondo de ojo a esta paciente que está con preeclampsia, con eclampsia, y que vamos a encontrar una retinopatía. Enfermedades reumáticas, enfermedad de Coats, también son de origen vascular, las enfermedades por gestación y enfermedad retiniana, así se denominan, y la coagulación intravascular diseminada, las hemoglobinopatías, retinopatía del prematuro, que eso es lo que ven a nivel de pediatría, en aquellos niños prematuros que generalmente están en incubadora y comienzan
a tener problemas de proliferación, sobre todo en el sector temporal de la retina, y estos tienen que ser diagnosticados inmediatamente, de lo contrario evolucionan a la ceguera. En estas fases tempranas los podemos diagnosticar en las primeras semanas, les damos tratamiento, les hacemos cirugía de vitrectomía en dado caso que sea necesario y evitamos tener pues un niño ciego y una persona adulta ciega. Enfermedad de ILS y síndrome isquémico ocular. Ahora tenemos también la otra clasificación, enfermedades inflamatorias de la retina. Aquí estamos hablando de toxoplasmosis ocular, que ya veremos un poquito a detalle, de toxocariasis ocular, infecciones de cytomegalovirus, que eso es muy frecuente en pacientes con SIDA, y retinitis en pacientes infectados por el VIH, síndrome de necrosis retiniana aguda, también de origen vascular, infecciones micóticas endógenas de la coroides y retinas, sífilis y tuberculosis de la retina, histoplasmosis ocular, coroiditis multifocal con panuveitis. Entonces, luego que veamos un cuadro de retinopatía o de maculopatía, ya sabemos de qué origen es y lo importante es saber precisamente el diagnóstico. También tenemos la sarcoidosis, la oftalmía simpática, que esa se presenta en el ojo contralateral que estuvo traumatizado o muy inflamado durante algunos días, que sean más de una semana, 2-3 semanas. Por ejemplo, en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, estaba yo detrás de los neurocirujanos, de los intensivistas, en terapia intensiva para que me permitieran hacer la visceración de un ojo que tenía pues una exposición ya hasta del material uveítico, porque la oftalmía simpática era seguro que se podía presentar desde un mes hasta 20 años en el ojo contralateral, y que es el ojo que nos va a quedar sano. Entonces sí necesitábamos tener prisa para poder hacer el tratamiento. La coroiditis serpinginosa, la enfermedad de Koyanagi Arada, que es enfermedad sistémica autoinmune. Hablábamos también de otras enfermedades y por reacciones adversas a fármacos en el segmento posterior. Nos mandan luego, sobre todo de los servicios de inmunología, pacientes que si les podemos seguir dando tal tratamiento, y entonces ahí es donde entra el fondo de ojo, porque también es tóxico algunos medicamentos tomados, inhalados para la retina, y las coriorretinopatías traumáticas. Vamos a ubicarnos un poquito y recordar la anatomía y fisiología del ojo. Y entonces vamos a ver que tenemos dos segmentos, un segmento posterior, que es desde donde está el cristalino para atrás, en donde precisamente está el cuerpo vítreo, todo esto, y las tres capas del ojo, la blanca, que es la esclera, la intermedia, que es la vascular, la coroides, donde están arterias y venas, y se encargan de irrigar al ojo, ya que la retina no tiene vasos, y la parte más interna, que es la retina, que aquí se alcanza a ver en color amarillo. También en esta porción podemos ver el segmento posterior y el segmento anterior del ojo, en donde encontramos el cristalino en el segmento anterior, el iris, que es lo que le da el color al ojo, la pupila y la córnea, que es como si fuera el parabrisas del ojo. El globo ocular se encuentra dentro de la cavidad orbitaria. Aquí vemos la parte superior o techo, la parte inferior o piso, y una gran cantidad de tejido adiposo, los músculos extraoculares y el nervio óptico en la parte posterior. Como comentario, por ejemplo, cuando no se lleva el cinturón de seguridad y entonces hay una aceleración y desaceleración, se puede romper el nervio óptico y se interrumpe la conducción y se queda ciego.
O bien, aunque no se rompa, se interrumpe la conducción y aunque tengamos la estructura anatómica, pues ya no se puede ver. Aquí tenemos donde termina la retina hacia la parte anterior, en la hora serrata. Está el cuerpo ciliar donde se produce el humor acuoso. Aquí vemos los núcleos del cristalino. Y el humor acuoso, cuando se produce, pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior para eliminarse por los ángulos en los 360 grados, recordando que es en forma circular. Y aquí está el ángulo. Decíamos que se produce aquí el humor acuoso, pasa a través de la pupila, llega al ángulo y aquí es donde se filtra. Si tenemos alteraciones en la producción en exceso o en la filtración del humor acuoso, es en términos generales cuando vamos a tener glaucoma, también por un sinfín de causas. El iris, pues es un tejido friable, es lo que le da el color. Entre más oscuro, tenemos menos cantidad de lugares por donde pase el humor acuoso. Entonces estos tienen más probabilidad de tener un glaucoma. Y en cuanto a la irrigación, pues están las arterias ciliares y para recoger las venas vorticosas, haciendo diferentes ángulos, haciendo diferentes círculos, todos para su producción adecuada de la circulación. Ahora, entrando ya un poquito más en materia en el fondo de ojo normal, si tenemos un oftalmoscopio directo, esto es lo que vamos a ver, lo que se llama el polo posterior. Para ver la retina periférica necesitamos un oftalmoscopio indirecto o un lente de 3 espejos previa dilatación del paciente. Y aquí vemos que tenemos el nervio óptico, las arcadas temporales superiores e inferiores de forma semicircular y las nasales, que son más rectilíneas. Hacia la parte temporal del nervio óptico está el área macular, que esa es la parte de las regiones más importantes de la retina. Allí se encuentran los conos para ver la visión fina, para ver los colores. Si tenemos alteraciones en la mácula, pues en nuestro campo visual vamos a tener una mancha en el centro y podemos ver la periferia. Si tenemos alteraciones en la periferia, solo que sean muy grandes, vamos a tener alteraciones en el campo visual y se conservará el centro de la mácula. Entonces, el hecho de que digan, no, es que yo veo bien, yo veo 20/20, no quiere decir que no haya alteraciones a nivel de la retina. La mácula tiene varias porciones, que es un área de 5 a 6 milímetros, decíamos, hacia el área temporal del nervio óptico. Si nosotros enfocamos, y eso es algo importante, con el oftalmoscopio directo, de lo más delgado a lo más grueso agarramos un vasito, arteria o vena, y nos va a llevar directo al nervio óptico. Y entonces le pedimos al paciente que vea nuestra luz y vamos a ver el área macular. Esa es la manera para poder ver precisamente estas estructuras. Entonces decíamos que la mácula, toda el área mide de 5 a 6 milímetros, que tenemos 3 milímetros centrales muy importantes. Desde el punto de vista que aquí no podemos aplicar rayo láser en esta parte, sino nosotros mismos generamos la pérdida de la visión. Y una parte todavía más central de 0.4 milímetros, que es el jumbo. La mácula tiene un color amarillento por el pigmento xantofílico. Es lo que se llama el reflejo foveolar presente. Cuando hay alguna alteración ya no hay ese reflejo cuando vemos con el oftalmoscopio. Hay disminución de la agudeza visual cuando hay edema y percepción fina. Entonces, en la fovea, que ya vimos dónde estaba, en la parte central de la mácula están los conos para la percepción fina y la visión de colores. Y en la retina periférica, en todo el resto, están los bastones para la percepción en blanco y negro.
Esto también tiene mucha importancia desde el punto de vista de salud en el trabajo, porque a veces tienen alteraciones en la periferia y dicen, no, pues es que ya no veo los colores, y no es verdad. No van a ser sujetos a una incapacidad parcial, temporal o permanente, porque no es el área la que está afectada, lo que nos están diciendo. Y los pacientes hoy en día se preparan mucho para ir a las juntas de conciliación y arbitraje y todo en contra de las instituciones, del IMSS, del ISSSTE. Hemos sido perito del IMSS en la Junta de Conciliación y Arbitraje que está en Azcapotzalco, tuvimos durante 20 años, entonces ahí teníamos que ver todo este tipo de alteraciones. La retina, pues entonces decíamos es la capa más interna, ya vimos que estaba en amarillo, es un tejido neuroepitelial, tenemos aquí el proceso de la visión, está conectada al cerebro por el nervio óptico y ya sabemos que es una parte periférica y central. Aquí vemos las capas de la retina con el epitelio pigmentario y esta es la coroides con los grandes, medianos y pequeños vasos. En todas estas capas, las 10 capas incluyendo el epitelio pigmentario, se pueden presentar las alteraciones de la retinopatía. A la papila, que es el nervio, le vamos a estudiar los bordes, la coloración, la excavación, que no debe ser mayor de 3 a 4 décimos, la coloración es roja anaranjada, los bordes deben ser precisos. Cuando hay papiledema es cuando no se ven los bordes. Entonces, cuando les hacíamos los cursos de oftalmología básica que vieran fondo de ojo, yo les he pedido que me dibujen la papila para ver si la están viendo. Entonces, si los bordes no se ven, hay papiledema. Si los bordes sí se ven, pues no hay papiledema. Y la emergencia vascular, que debe ser de determinada forma, si existen o no hemorragias dentro del nervio óptico, dentro de la papila, y si hay o no vasos nuevos, que es la no vascularización. Entonces hablábamos de los bordes, aquí pues, se ven precisos, no hay ningún edema. Hablábamos de la coloración rojo anaranjada, la excavación que no debe ser mayor a 4 décimos, porque si no pudiéramos estar hablando principalmente de glaucoma. Y la emergencia, cómo van los vasos, ya habíamos dicho que hacia el lado temporal en forma semicircular con arqueadas y hacia el lado nasal son más rectilíneos. Las hemorragias en este caso no están presentes. Cuando hay hemorragias son sugestivos de que es un paciente que puede tener glaucoma. Y si existen o no nuevos vasos, esta imagen grábensela porque la vamos a comparar con las que sí están patológicas. En el nervio óptico tenemos aquí la arteria y las venas central de la retina. Entonces, si tenemos un glaucoma, va a aplastarnos precisamente la parte del polo posterior, y acá están las capas de la retina. Por situación de frecuencia, pues vamos a ver un poquito más de la retinopatía diabética, que es una complicación grave de la diabetes. Antes de 1921 era desconocida. En 1930 se decía que el 1% de los pacientes con diabetes desarrollaban retinopatía diabética. En 1960, que ya se veía más el fondo de ojo, se decía que el 15%, y actualmente es la primera causa de ceguera. Aquí tenemos por continentes y por regiones cómo están divididos. Entonces, en el mundo tenemos 700 millones de pacientes diabéticos, de acuerdo a la estadística que tenemos aquí. Y por colores también, por ejemplo, en África, en parte de Asia, tenemos que son 47 millones, en Sudamérica 42 millones, en América del Norte es una gran cantidad porque pues los pueblos indígenas ya traían el gen de la diabetes. Inclusive en la película que salió de Leonardo DiCaprio, la última de Los Señores de la Luna, ahí viene, en alguna parte dice, es que estos indígenas tienen una enfermedad rara, y era precisamente la diabetes. Nuestra cantidad de diabéticos
pues es mayor, sobre todo en nuestra región. Acá en Estados Unidos y Canadá pues eliminaron a mucha población indígena, pero no en nuestro medio. Entonces la diabetes se caracteriza por una hiperglucemia sostenida secundaria o la falta de insulina endógena o a su eficacia disminuida. ¿Y qué pasa con la retinopatía diabética en los pacientes diabéticos insulinodependientes o tipo 1? Después de 10 a 20 años, el 100% va a tener alteraciones, con y sin tratamiento. Entonces, hay que hacer fondólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas lesiones fácilmente se fotocoagulan, se les aplica láser y podemos evitar que esa retina se deteriore más. En la diabetes tipo 2 no insulinodependiente, el estudio UKPDS, que es el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, nos reportó una falta de control estricto de hipertensión arterial junto al paciente diabético y de la glucemia. Establecen claramente un aumento de riesgo para el desarrollo y progresión de la retinopatía diabética. Y entonces nos aconsejan tener una presión arterial menor a 150/85. La mayoría de nuestros pacientes en las instituciones tipo Seguro Social, ISSSTE, son diabéticos e hipertensos. Entonces, pues ya sabemos cómo los debemos comenzar a controlar. ¿Y qué pasa con los pacientes jóvenes con diabetes tipo 1? ¿Por qué decimos que es diabético juvenil, le va a ir peor? Pues porque ya también se hizo un estudio en donde se vio que la hormona del crecimiento y el factor IGF-1 son permisivos para el desarrollo de la neovascularización retiniana. Entonces, a más temprana edad que los otros diabéticos adultos van a tener un problema de retinopatía. Entonces, en términos generales, otras estadísticas nos dicen que en diabetes insulinodependientes el 40% en 10 o 20 años van a desarrollar retinopatía diabética y no insulinodependientes en un 20%. Pero, de todos modos, es la primera causa de ceguera irreversible entre los 20 y los 65 años de edad. Es entonces la retinopatía diabética una microangiopatía que afecta arteriolas, capilares y vénulas, así como precapilares retinales. Comienza por pequeños vasos, por eso tenemos la oportunidad de la fotocoagulación con láser y poder tener un buen resultado. Entonces decíamos es de los pequeños vasos, por eso comienza con una microangiopatía. Posteriormente hay afección a vasos grandes y hay signos de oclusión microvascular y extravasación. Los vasos se rompen, ya la capa endotelial está en malas condiciones, entonces fácilmente se rompe, por eso es extravasación fuera de los vasos. Y lo que tenemos es hipoxia de la retina. Va a haber una hiperglicemia de insulina insuficiente, aumento del sorbitol intracelular, edema de las células endoteliales de los capilares, disminución de esta luz, disminución de la difusión de oxígeno y pues por esa vía llegamos a la hipoxia. Y tenemos también la hiperglicemia insulina insuficiente, engrosamiento por otro lado de la membrana basal de los capilares, oclusión arteriolar y capilar, disminución de esa luz, comienza a tener menos cantidad de aporte sanguíneo, disminución del flujo sanguíneo y pues también nos lleva a la hipoxia. Y entonces comienzan a aparecer oftalmoscópicamente exudados blandos, microinfartos, porque hay aumento también de la permeabilidad capilar. Y vamos a ver en qué consisten los exudados blandos. Son áreas de isquemia donde ya no nos llega la sangre. Entonces, siguiendo esta línea, cuando tenemos, ya decíamos, hiperglicemia insulina insuficiente, el aumento de la hormona del crecimiento, por eso en los muchachos jóvenes, en los diabéticos juveniles, esto nos da más al traste más rápido a la retina.
Hay aumento del fibrinógeno, inmunoglobulina, disminución de la fibrinolisis, aglutinación de los glóbulos rojos, disminución del flujo sanguíneo por esta otra vía, oclusión arteriolar y capilar, y también nos lleva a la hipoxia. O sea, la retina va a aparecer exudados blandos que al tener menos flujo de los vasos, los pequeños vasos que tienen la oclusión arteriolar y capilar, entonces ya no llega la sangre y son los exudados blandos, los que son áreas de isquemia, de no perfusión capilar, los microinfartos, porque ya no está irrigándose, y hay aumento de la permeabilidad capilar. Siguiendo esto, vemos que el hiperglicemia o insulina insuficiente va a tener aumento de la hemoglobina glicosilada, pues porque es el parámetro a lo largo del tiempo. Vamos a tener disminución de intercambio de oxígeno, todo nos lleva a la hipoxia retiniana. Y entonces hay que valorar el control metabólico ya de las últimas 6 semanas, con hemoglobina glicosilada principalmente. Ahora se utiliza más y el valor normal debe ser de 4 a 6. Esta hipoxia de la retina nos da la hipoxia endotelial también a nivel de los vasos, el aumento de la permeabilidad, por eso se rompen estos capilares y entonces se hincha la retina. Aparecen ya ahorita exudados duros, esos son acúmulos de ácidos grasos dentro de la retina y esos son amarillos. Los exudados blancos eran productos de isquemia, estos son por producto de extravasación, y también vamos a tener las microhemorragias. Entonces la hipoxia retiniana es un factor vasogénico que nos va a dar microembolismas, cortocircuitos que son arteriovenosos, y vamos a avanzar, si no hemos controlado nada esto, a una situación peor para nuestro ojo, que es a un glaucoma, porque va a haber rubiosis iris, o sea, en el iris, lo que veíamos del color del ojo, van a aparecer nuevos vasos. Esos vasos se van a meter en el ángulo de filtración donde se debe filtrar el humor acuoso. Entonces va a constituir una barrera para que se filtre, se nos va a comenzar a acumular el líquido adentro y esto va a constituir un glaucoma neovascular por los vasos nuevos. Pero además tenemos factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía diabética. ¿Cuánto tiempo tiene nuestro paciente de ser diabético? Los altos niveles que ha manejado que no han sido controlados, aparte, no, pues es que la pastilla que llegan los pacientes, ¿y qué toma? No, pues ya la dejé de tomar, ya estaba bien. ¿Cómo que la dejó de tomar? El doctor le dijo, no, pues yo ya me sentía bien. Entonces, de verdad, hay una falta de apego y de compromiso del paciente al tratamiento. Y ya habíamos dicho, los niveles altos de la presión arterial, el hecho de que sean fumadores, el hecho de que tengamos colesterol en la sangre y la predisposición genética. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de sufrir retinopatía diabética en los diabéticos? Pues el tipo 1, en el 25% los primeros 5 años, 75% tipo 1 en los 10 años siguientes. O sea, si no hay control, vamos a evolucionar hacia allá. Y tipo 2, en los primeros 5 años el 35% y en los 10 años primeros el 55%. Entonces es mayor en la diabetes tipo 1 descontrolada además. Y los riesgos que se desarrollan, que tenemos como factores de riesgo para desarrollar la retinopatía diabética, pues aumentan si es mayor de 20 años, si tenemos los niveles altos de la hemoglobina glicosilada, si la presión arterial, ya habíamos dicho que no sobrepase de 150, estas otras estadísticas nos dan 140-90, y la raza
lo que son los asiáticos, africanos y americanos, pues tienen mayor riesgo. Aparte, menos compromiso y menos educación. La primera vez que yo conocí el Hospital Bascom Palmer, que es el primer hospital a nivel mundial de oftalmología, está en Miami, fuimos a la sala de SIDA y estaba lleno de latinos, uno que otro africano. Entonces yo dije, ¿hay otra sala para los norteamericanos? No, esta es la sala del SIDA. ¿Y ellos dónde están entonces? No, es que la información es para todos, pero los latinos no entienden. O sea, dije, ¿qué entienden? Que sigamos adelante. Sí. Entonces decíamos ya de la duración de la diabetes, después de los 30 años, el 90% va a estar con retinopatía diabética, y más si esos factores de riesgo no han sido controlados. En el embarazo también se ve una progresión rápida de la retinopatía diabética, si ya es diabética la mamá, si además tiene un mal control previo, si hay preeclampsia y un desequilibrio de líquidos. Ya decíamos, en la hipertensión arterial hay mayor posibilidad de desarrollo de la retinopatía diabética proliferativa, que es más grave, si hay enfermedad renal, obesidad, hiperlipidemia, consumo de tabaco y anemia. Así como factores demográficos, el sexo, estas son estadísticas norteamericanas, el masculino 12:1 en comparación con el femenino, casi la mitad, y pues de los controles de la hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿cómo se va a clasificar en no retinopatía diabética? O sea, sí es diabético, pero no encontramos retinopatía. En retinopatía diabética no proliferativa, la cual puede ser leve de acuerdo a la cantidad de alteraciones que tenga, exudados, lardáceos, que son los amarillos o algodonosos. Si es moderada, se aumentan estas alteraciones en cantidad o severa. Y muy severa, pero todavía no es proliferativa. Y ya a un nivel mayor, pues será la retinopatía diabética proliferativa. También se clasifica en de fondo, cuando nada más tenemos en el polo, preproliferativa, cuando ya vemos algunas alteraciones que van a evolucionar a la proliferativa, y proliferativa. Es mucho hincapié en que sea preproliferativa porque todavía podemos detener con tratamiento, pero si no nos abocamos a hacer el fondo de ojo, a decirle al paciente que tanto tiempo tiene que venir, y el fondo de ojo es dominio también del médico general, del internista, del pediatra, del endocrinólogo, del neurólogo, no solo del oftalmólogo. Entonces es importante que se aprenda a ver muy bien el fondo de ojo. Entonces, el estudio que tenemos, se saltó algunas, pero bueno, vamos a seguir. El estudio que tenemos es la fluoroangiografía, y nosotros inyectamos medio de contraste, precisamente intravenoso. Contamos con una cámara de fondo de ojo y con la película fotográfica. Y este es el estudio que podemos ver. Nosotros oftalmoscópicamente vemos así, pero es muy importante que se vea cómo está el llenado de arterial y al último el venoso. Y aquí vemos que no hay alteraciones en los vasos, que tenemos un fondo de muy buena coloración. Y efectivamente pues, se ve bien aquí. En la no proliferativa leve vamos a encontrar pequeños puntos muy aislados junto a los grandes vasos y junto a los pequeños. Decíamos que comenzaban en los pequeños y ya comienza a verse aquí dentro de esta área estos pequeños vasos que aquí en el simple fondo de ojo no los podemos observar. En la moderada sí se puede ver cómo hay esta estructura. Esta es igual una fluoroangiografía. Aquí es una estructura amarilla, otras acá pequeñas, cercanas al área macular, y en la fluoroangiografía vemos que ya el llenado es muy diferente de las otras fotografías, porque ya se está comenzando a extravasar, se sale el contenido de la fluoresceína en el área de la retina. Entonces la prevalencia en el 3% de retinopatía diabética no proliferativa del edema macular ya comienza a existir,
y en la diabética proliferativa en el 70%. Por eso les decía yo, es muy importante parar todo antes de la proliferación, porque si no va a evolucionar a la ceguera. El edema macular lo vamos a dividir en focal, difuso, cistoide y con membrana. Es la causa más común de pérdida de visión en la retinopatía diabética. Cuando el paciente llega y dice, es que yo desde hace unos días ya veo muy borroso, ¿en cuánto anda de glucosa? No, pues en 400, así algo generalmente. O sea, por favor, pues tiene un edema macular y causado pues, por la glucosia, que puede llegar a ser una isquemia macular. Aquí tenemos una retinopatía diabética moderada, pero ya vemos estos amarillitos, estos son los exudados largáceos, los vasos ya se rompen y este es el producto de la extravasación. Pero además aquí hay un factor, están alrededor del área macular, aquí está el nervio, aquí está el área macular, y acuérdense que las arcadas temporales son medias redonditas, a diferencia de las nasales que son rectilíneas. Entonces, cuando se forman alrededor del área macular, nos pueden dar un gran edema en la mácula y tenemos que ir y fotocoagular inmediatamente con láser todos estos, darles a cada uno, son 100, 200, 300 disparos y ahí estamos. Lo bueno es que es muy suavecito para poderlo aplicar, y en la fluorangiografía pues, se ve perfectamente muy diferente. Aquí ya está casi toda blanca, está la retina encharcada. Aquí la vemos con la fluoresceína, pero así está en la realidad. Aún es no proliferativa, aunque severa, pues aquí ya se ve más blanca que nada. Sin embargo, si nos asomamos a ver el fondo de ojo, sí es más característico. Hay puntitos rojos, muchos en los vasos pequeños, grandes también. Estos son los microaneurismas que se forman de los capilares principalmente y después de otros vasos, y pues es un encharcamiento de la retina muy grande. Aquí es una retinopatía severa que con la fluorangiografía vemos que ya está encharcada, ya se sale de todos lados, hay hemorragias en el área macular. Decíamos que en la parte central de la mácula, que es el jumbo, no se puede dar fotocoagulación. Lo poquito que vea lo pierde si nosotros le aplicamos rayo láser. Entonces podemos hacerlo de forma en C y acercarnos un poquito, pero no en el mero centro. Y esta es retinopatía diabética muy severa, en donde ya tenemos mayor encharcamiento y también los microaneurismas, que también los pueden encontrar en los libros en inglés como IRMA, anormalidades microvasculares intrarretinianas. Esos son. Pero si evoluciona a la proliferativa, vamos a tener un cierre generalizado de los vasos sanguíneos, va a impedir el riego adecuado de la sangre a los territorios, por eso son los exudados blancos algodonosos, que no tienen los bordes bien delimitados como los que son de producto de extravasación, que son de ácidos grasos. Esta hipoxia genera vasos nuevos, entonces los vasos nuevos van a ser porque la retina está en hipoxia, y ya vimos todos los factores por los cuales se va a llegar a la hipoxia. Va a haber la proliferación de tejido fibroso, en lo que le llamamos nosotros también gliosis, y esto nos va a llevar a un desprendimiento de retina. Y a veces el paciente despierta un día y no ve con un ojo. ¿Y qué pasó? Le pasó toda la historia, porque nunca se fue a hacer una revisión. Y ya tiene una hemorragia vítrea, ya tiene un desprendimiento de retina, y pues no se había dado cuenta, porque además las prevenciones pues nunca se le pudieron dar. La retinopatía proliferativa pues, puede ser con neovascularización en retina y también en nervio óptico. Y esto es lo que le llamamos gliosis. Es un tejido que prolifera por encima de la retina. Entonces aquí tenemos el plano de la retina y ya creció el tejido fibroso. Y al crecer este tejido fibroso tracciona y desprende la retina. Y no es mala suerte, pues es que no se cuida definitivamente. Aquí vemos una proliferación en el nervio óptico, se ven los vasos nuevos, no es la imagen que les dije que guardaran, donde se veían muy limpiamente los vasos como salían. Aquí no, aquí ya se ven unas marañas de vasos nuevos y
Aquí se ven marañas, aquí está la papila, hay poquito, aquí más bien es por fuera del área de la papila hacia el área macular. Entonces vamos a tener pérdida de la visión central y periférica, hemorragia de vítreo, desprendimiento de retina por fracción y glaucoma neovascular, porque ya decíamos que se van los vasos hacia el área del ángulo. Esta es una proliferativa con gliosis, ya se ven perfectamente cómo los vasos suben y bajan de estos tejidos fibrosos. Ya sabemos cómo están fuera de la retina. Y podemos tener también hemorragias prerretinianas que están por abajo de la retina. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el médico, el que ya sabemos, el de su endocrinólogo, internista, el médico general, el láser, es la aplicación en cada una de las lesiones, y el quirúrgico, que es para cuando ya existen alteraciones a nivel del vítreo, que son las vitrectomías. El tratamiento médico es estricto, control de la glucosa, dieta, cambio en el estilo de vida. Esto le da mucha importancia a los norteamericanos. Si no hay cambio en el estilo de vida, que es la dieta, el ejercicio y muchas cosas de precaución y de prevención, como no esfuerzos, no agacharse, no empujar, no jalar, todo eso hace que pueda sangrar más fácilmente. Entonces el paciente tiene que entender el control de las toxicomanías y el control de sus medicamentos. ¿Para qué es la fotocoagulación con láser? Bueno, va a inducir la involución de vasos nuevos y va a prevenir la hemorragia vítrea recurrente. Entonces aquí le damos tratamiento con láser y en la fluorangiografía se va a ver así, como cicatrices, porque son pues una especie de soldaduras. Entonces estamos evitando que progrese precisamente la alteración. El láser se puede dar de forma focal, se puede dar por cuadrantes. Si es mucho lo que tenemos que dar, decimos al paciente, lo vamos a dar en 2 sesiones, lo vamos a dar en 3 sesiones, o vamos a hacer una panfotocoagulación, vamos a fotocoagular todo. Pero también va a existir pues una mayor cantidad de reacción inflamatoria. Aquí está el láser, aquí están los disparos y así se ve. Aquí está la neovascularización, a donde también le vamos a disparar, y cómo podemos hacerlo en 2 partes o en 4 partes o de una sola. La vitrectomía es en la retinopatía diabética proliferativa avanzada. Hay que hacer aspiración de la hemorragia en vítreo y actualmente la inyección de soluciones, que son los antiangiogénicos, que es con lo último que contamos. En la vitrectomía ponemos un instrumento para iluminar y el otro para comenzar a absorber toda esta cantidad de hemorragia que hay. Se le pone silicón, se le pone gas, perfluorofluorano, y con eso vamos a mantener pues que la hemorragia no se vuelva a producir. Esto es en las capas de la retina, cómo están las hemorragias, la neovascularización y cómo se forman los microaneurismas de los capilares. Se van haciendo unas prolongaciones que se van rodeando además de ácidos grasos, y tenemos los exudados grasos por todos lados y los algodonosos, que son las áreas de isquemia. Hasta aquí llega el vaso, pues ya no llega acá la irrigación. En la retinopatía diabética hay que entonces tener mucho cuidado de los aneurismas, exudados algodonosos, que ya sabemos que son las áreas de isquemia, los lardáceos, que son el producto de la extravasación de ácidos grasos, hemorragias, y estrellas maculares, que decía cuando se acumulan alrededor de la mácula, que entonces tenemos que estar más atentos para que no vayan a tener un problema. Aquí están alrededor de la mácula los exudados. Aquí hay exudados algodonosos, no tienen bordes precisos, que son áreas de isquemia, y hemorragias de todo tipo, microaneurismas, que son las que se forman junto a los capilares y después a vasos más grandes. Pero en las capas de la retina también tenemos hemorragias por todos lados. Por eso el láser debe de penetrar y debe de llegar a los lugares adecuados. Esta es una proliferativa, que hay proliferación a nivel del nervio y proliferación por todos lados, y obviamente que esto va a sangrar, y en todas las capas de la retina están las alteraciones. Y con gliosis, con la proliferación del tejido fibroso, cómo se lleva a vasos, el tejido fibroso, pues esto va a desprender la retina. En conclusión, para prevenir la incidencia y el desarrollo de la retinopatía
maculopatía diabética es mantener un buen control de la glicemia, la tensión y los factores que ya veíamos, hipertensión, hiperlipidemia, tabaco, alcohol, así como dieta y ejercicio. La fotocoagulación por rayo láser y vitrectomía reducen el riesgo de pérdida visual severa, pero no la evitan. Lo que sí evitan es un buen control. Y vamos a ver muy rápidamente las maculopatías, para nada más dejarles tarea de que se pongan a revisar. Entonces ya sabemos que es el nervio, las arcadas, que les decía yo, semicirculares hacia el lado temporal, más lineales hacia el lado nasal y el área macular. Son grupos de enfermedades de la retina vascular, pueden ser inflamatorias, infecciosas, degenerativas, hereditarias y neoplásicas. Y la clasificación de las maculopatías van a ser focal, difuso, quístico, que ahí encontramos verdaderos quísticos, isquémicos y combinados. Entonces la prevalencia del edema macular es en la no proliferativa el 3% y en la proliferativa el 70% de edema macular. La anatomía y fisiología que ya la vimos, el fondo de ojo normal, las capas de la retina, que alguien me las quería decir, ¿verdad? Hace ratito cuando estábamos... Ah, ¿verdad? Aquí está el epitelio pigmentario, que es de donde tenemos una gran serie de enfermedades, que si hay alteraciones, entonces esto es como una caja fotográfica, no se refleja la imagen y por lo tanto no vamos a tener una buena proyección de ella. Está la capa de los sensores, que son conos y bastones, que ya sabemos para qué son cada uno, la limitante externa, la nuclear externa, tenemos la plexiforme externa, que son de interconexiones entre la nuclear externa e interna, la plexiforme interna, que es conexiones con las células ganglionales, que son las más importantes de la retina, la capa de fibras nerviosas y la limitante interna. La retina entonces es la capa más interna del ojo, deriva del ectodermo neural, tiene un grosor de 400 micras centrales y 150 periféricas. Esto es muy importante para cuando mandamos a hacer la tomografía, el OCT del área macular, porque nos dicen es que el grosor está aumentado, y está aumentado porque separaron las capas de la retina en esta porción del área macular, y entonces pues ya tenemos una alteración que hay que manejar. ¿Qué tipos de células? Ya vimos que tienen conos y bastones, bipolares, horizontales, las células de Müller, las amácrinas y las ganglionales. La fluorangiografía que usamos, que ya sabemos que es muy útil para todos nuestros diagnósticos. Nuestra área de la mácula segmentada por partes y con la importancia que en la porción más central no podemos darle el tratamiento de fotocoagulación. Estoy yendo más rápido para poder acabar en tiempo. Tenemos que los conos y bastones son neuronas altamente especializadas. Se calculan 120 millones de bastones, 6.5 a 8.5, casi la mitad de conos, porque están en el área de la mácula, 3 segmentos, externo, de conexión e interno, convierten las señales luminosas en impulsos nerviosos que son amplificados e integrados a través de un circuito de células bipolares, horizontales, amácrinas y ganglionales a través de las fibras nerviosas que llegan al quiasma, el cuerpo geniculado externo, y áreas 17, 18 y 19 de Brodmann en el lóbulo occipital. Todo lo que pase en esta vía visual nos va a traer como consecuencia ceguera. Alguna vez me llegó una chica al consultorio en satélite que en Sears se le había caído un mueble en la parte occipital y pues acababa de pasar y la llevaron rápido a urgencias, pues quedó ciega porque justamente le dio al área 17, 18, 19. Entonces todo lo que pase en la vía visual va a poder ocasionar ceguera. El epitelio pigmentario es una capa simple de células hexagonales que contactan de 35 a 45 segmentos externos de los
fotorreceptores, colabora con la nutrición de la retina, absorbe energía luminosa por los melanosomas y fagocita los segmentos externos eliminados por los segmentos C y R. Almacena y transporta la vitamina A. De aquí que digan, ¿por qué le dan vitamina A o debo de tomar vitamina A? Es una pregunta muy frecuente. Pues solo una parte de la función sí tiene que ver con la vitamina A, y hoy en día damos omega 3, damos algunos productos que sí nos ayudan, pero para mejorar la función, sobre todo de oscuridad a luz y de luz a oscuridad, como aquellos que entran al cine y no ven nada y tienen que esperarse un ratito porque ya comenzó la función y todo está oscuro para ver los escalones, los pasillos, etc. Para eso sirve la vitamina A, el omega 3, pero no para toda la función visual, desafortunadamente. La maculopatía puede ser seca y la húmeda también se le llama exudativa o neovascular. La diabética, pues ya vimos que es la complicación severa en la diabetes, en la retinopatía. Hay deterioro de los vasos sanguíneos que llegan a la retina por los niveles de glucosa que ya habíamos visto que no están controlados. Entonces es una microangiopatía, ya dijimos que comenzaba por los vasos pequeños, que afecta arteriolas, capilares y vénulas precapilares retinianas, que si las lesiones no son tratadas se desarrolla la proliferativa, que son los vasos nuevos y que se puede producir glaucoma. Aquí tenemos una florangio también con extravasación hacia el área macular. Y esta es la formación de los microaneurismas del capilar. Es una emergencia que se va a cerrar y que se va a llenar de grasa alrededor, y entonces los vamos a ver como puntos amarillos dentro de la retina en el fondo de ojo, en la oftalmoscopía. Pero cuando ya hacemos la fluorangiografía, pues ya vemos que está encharcada la retina. La prevalencia, lo que ya habíamos comentado, y esto es un OCT en donde la mácula también se encuentra pues muy desprendida. Aquí tenemos agujeros. Para esto damos precisamente los antiangiogénicos. Y lo que ya habíamos mencionado, el embarazo, la hipertensión mal controlada, la enfermedad renal grave, la obesidad, hiperlipidemias, consumo de tabaco y anemia. La ceguera legal está considerada de 20/200 o menos. Y entonces alguien que nos llega trabajador con estas cifras, nosotros tenemos ya que darle una incapacidad facial permanente. Puede ser en uno o dos ojos, pero ya está invalidado. Y esto pues es más grave en los mayores de 50 años con estos padecimientos. Se considera que son 15 millones en nuestro país y 200,000 casos nuevos cada año. Y es a nivel mundial la primera causa de ceguera irreversible. Si ya la mácula está destruida, pues ¿qué vamos a hacer? No hay forma de hacer un trasplante de mácula todavía. En la húmeda son dos, la seca y la húmeda. Decíamos, en la húmeda hay una pérdida brusca y progresiva de la agudeza visual, hay una porción no perceptible en el campo visual, eso le llamamos escotoma. Hay dificultad para la lectura, pues porque es en la parte central. Hay hemorragias encima de la retina, dentro de la retina, que ya vimos cómo están en las capas. Puede haber desprendimiento del epitelio pigmentario, atrofias, exudados, ya vimos los exudados, alteraciones en la percepción del color. Y esto es importante para los trabajadores, por ejemplo, de la industria textil, porque si están viendo gris, si no nos pueden poner un hilo azul o de otros tonos y nos echan a perder toda una producción. Tiene que ver mucho con salud en el trabajo y también cambios físicos en el ojo. Entonces hay pérdida progresiva de la agudeza visual, hay distorsión de la percepción y degeneración del epitelio pigmentario. Estos son campos visuales que pueden tener un escotoma central, paracentral,
o permanecer con una isla muy buena de visión en el centro y decir, no, es que yo veo bien, sí, pero todo el resto ya está alterado. Y en la campimetría, en lugar de ver todo, la porción central en la maculopatía no se ve. Es que si yo me pongo de ladito sí puedo ver, sí, porque ya está alterado todo el campo visual. Y lo mismo en la otra. Los fotorreceptores son reducidos en densidad y distribución en la relacionada con la edad. Hay pérdida de los gránulos de melanina, hay formación de gránulos de lipofucina y acúmulo de cuerpos residuales. Vemos aquí francamente una destrucción del área macular. Involucra la retina sensorial, la membrana del Bruch, que son estructuras importantes dentro de las 10 capas, la lesión del epitelio pigmentario y los cambios de involución progresiva en la coriocapilar. Entonces comienza a dejar de nutrir adecuadamente la retina. Son dos variedades, la seca de 85 a 90% no vascular no exudativa y la húmeda de 10 a 15% neovascular, todas en la porción de la retina. Este es el OCT para ver las capas de la retina. Aquí vemos el volumen de la mácula, el grosor, si hay líquido, que en este caso sí hay, por eso está desprendido, si hay líquido intrarretiniano y la localización de dónde se encuentran los vasos nuevos. Los factores de riesgo que ya habíamos anunciado, igual que en la húmeda, en la seca, y tenemos también el síndrome de inmunodeficiencia que nos puede dar, aparte de retinopatía, una maculopatía. Tenemos la retinopatía infecciosa, la presencia muy importante y muy frecuente en este síndrome del citomegalovirus, que se ven como manchas negras dentro del área de la retina, preferentemente en el área macular, la retinitis, la retinocoroiditis, que principalmente es en el toxoplasma, en la sífilis infecciosa. Todos estos son enfermedades que ya saben que se presentan con el síndrome de inmunodeficiencia. La colitis criptocóxica, la infección micobacterial por histoplasma, por cándida y por linfoma intraocular. Aquí vemos una coloidopatía serosa central, adultos jóvenes con elevación quística del área macular, de la retina sensorial, es de instalación rápida mononuclear, de etiología desconocida, hay una falla en el mecanismo de bombeo del epitelio pigmentario, visión borrosa central y manchitas que los ven como si fueran mosquitas. Es que yo como que veo y lo estoy buscando y pues no lo encuentro. Y mejoría con tratamiento después de 3 a 4 meses, pero no hay un tratamiento efectivo. En la enfermedad de Stargardt es una distrofia macular, que es un poquito más común que la anterior, inicia de 8 a 15 años con baja de visión central, la mácula es de color blanco grisáceo, como bronce amartillado, y se asocia con fondo flavimacular, es el tipo de cómo se ve. La enfermedad de Bess es una de las enfermedades muy malignas para la mácula. Hay anormalidades del epitelio pigmentario, sé que hay muchas enfermedades del epitelio pigmentario. Es autosómica dominante en cuanto a genética, inicia en la segunda década de la vida, muy jóvenes. Hay etapas viteriformes, como si fuera yema de huevo, hay metamorfopsias y disminución de la agudeza visual. Y la toxocariasis es una enfermedad parasitaria más frecuente en Estados Unidos, pero también es muy frecuente en Argentina. De hecho, en el Bascompartment quien presenta más casos son los argentinos. Es el Ascaris-toxocaracanis, granulomas del polo posterior. Hasta aquí está destruida la papila, la mácula, y este es bien frecuente en niños en Argentina. Puede presentarse como una endoftalmitis crónica difusa unilateral y generalmente es unilateral. Diagnóstico es clínico y pues la prueba de vista, que en algunos lados está cayendo en desuso, pero en algunas partes es lo único que se tiene. El tratamiento es antihelmíntico, corticoterapia periocular y sistémica, se aplica ovular. La toxoplasmosis, que esa sí es muy frecuente en nuestro medio, es inclusive la primera causa de aborto habitual y es una causa muy frecuente por la retinitis en el mundo, la más frecuente también en nuestro medio.
Puede ser adquirido o congénita, embarazo infectado con Toxoplasma gondii, 40% de posibilidades de que el hijo esté infectado, de 1 a 10,000 en los recién nacidos, entre 11 y 40 años. Puede verse como un quiste retiniano que se puede romper proliferando formas. Este es muy característico del aporte muy central del área macular. Y pues no solamente son lo del excremento de los gatos, sino también pericos, otro tipo de animales. Hay una exudación en el vítreo y tinga en cámara anterior y puede haber edema de la papila, y el diagnóstico pues cambia el cuadro clínico y ELISA. La cisticercosis, producida por la larva de la Taenia solium, aparece en espacios subretiniano y vítreo. Se ve como una vesícula blanca, grisácea, de diferente tamaño. Puede verse el escoria por acá. Y puede haber desprendimiento de retina, pérdida visual severa, casi siempre es unilateral. Tiene que hacerse el diagnóstico clínico, pero también tenemos ya a la mano lo que era el hospital de Tropicales, que ahora es el INDRE, donde trabajó el doctor Trujillo. Ahí hacen el diagnóstico por otros métodos de suero y de otro tipo de situaciones más a la mano. Y el tratamiento para el ojo, vitrectomía, antihelmíntico, corticoterapia y sistémico. Pero esto era algo que, por ejemplo, en Michoacán, en Jalisco, que se ponían muchas carnitas, nos causaba muchas pérdidas oculares. A nivel del hospital militar nos llegaban muy frecuentemente pacientes que pues había que viscerarlos porque ya tenían toda destruida la retina y todas las estructuras. Cuando vemos el sol en los eclipses, por ejemplo, esta es la quemada actínica en el mero centro del área macular. Entonces se les dice que con lentes no, que con radiografías no, que directo no, pero hay quien lo hace. Y esta es la quemadura en el mero centro del área macular. La fototoxicidad puede ocurrir de forma térmica, o sea, la quema, y eso pasó mucho aquí cuando tuvimos en Avándaro en el 71, 72, que vinieron de todo el mundo y pues hubo una gran cantidad de problemas de este tipo. Por cloroquina nos mandan mucho los pacientes de artritis reumatoide, de lupus, a ver si todavía le podemos dar más tiempo, y pues a veces ya encontramos alteraciones en la mácula. Es un modo, párenle y búsquenle pues otro tratamiento porque esto ya no es el adecuado. ¿Qué tenemos? Los agentes antiangiogénicos, afortunadamente, que sí funcionan en la mayor parte de los pacientes. Es el Aflibercept en serie de 3. Yo les digo a los pacientes, piénselo bien. Si vamos a ponerle el 15 de febrero, tiene que ser el 15 de marzo y el 15 de abril. Primero piénsenlo, si están de acuerdo se hace. Con una ampolleta no va a servir, es un medicamento muy caro, por eso tienen que realmente estar de acuerdo. Es para la angiogénesis, controlado por un variador de mediadores moleculares que miden el crecimiento de los nuevos vasos. Y pues por ahí hay mucho que ver. Este es Panamá. Y este es nuestro ojo perfecto, sano, por lo cual hay que cuidar. Entonces, las manos de ustedes, que son los médicos, está el consejo, está la supervisión, la exploración y el hecho que no tengamos más discapacitados a nivel nacional, sobre todo a nivel de nuestro estado, de nuestra ciudad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, doctora. Gracias, doctora. Muy bonita su plática, muy interesante. ¿Qué tantas veces, porque la fotocoagulación pues va generando cicatrización, qué tantas veces un paciente puede ser candidato a ese tipo de terapias? Tanto la parte de la aplicación de los angiogénicos como también la fotocoagulación. ¿Puede ser como varias veces o hay un límite de ocasiones? En manos expertas, porque les decía, hay cosas que no se pueden fotocoagular, como es el centro de la mácula,
se pueden hacer cada año, cada 3 años, conforme vayan apareciendo las lesiones, porque sí se llegan a parar las lesiones con el tratamiento de fotocoagulación. Y en cuanto a los antiangiogénicos, se dan en serie de 3, pero hay ocasiones y hay hospitales en que los dan en serie de 6. Sin embargo, el 90% de los pacientes reaccionan con la serie de 3. Y a veces a los 2, 3 años vuelven a aparecer, y ya los pacientes, como saben qué regresión tuvieron y qué adquisición de nueva visión, pues sí están totalmente convencidos de este tratamiento. Sí, sí se pueden dar, pero otra cosa, tienen que aplicarse en quirófano. Yo sé de gran cantidad de personas que los aplican en consultorios. Y es un medicamento intraocular, entonces tienen que ser con todos los procesos de los procesos quirúrgicos, ¿sí? Obvio va a ser más caro para el paciente, pero no vamos a hacer por abaratar cosas incorrectas de ninguna manera y a causarle una endoftalmitis que va a perder el ojo, que ya salió peor, ¿no? ¿Sí? Gracias. No. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Doctor? Una más. Me llamó la atención de lo que comentó de la desaceleración que puede lesionar el nervio. Entonces me puse a pensar de pronto, no sé, ¿no? O sea, de los que nos hemos subido como a los juegos estos que son excesos. También, o sea, sí. eso puede Sí. ocasionarlo. Sí, porque por eso les puse yo como comercial, se va la cabeza hacia adelante, se elonga el nervio, no necesariamente se rompe el nervio, pero sí se interrumpe la conducción, y eso es suficiente para que se pierda la visión y no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Sí, eso es muy frecuente. Ahorita ya es menos en nuestro medio porque se usan ya los cinturones. Antes pasábamos a Estados Unidos y todos nos poníamos el cinturón, y aquí no, pero ahora ya es multa, afortunadamente se usan, y a pesar de eso, a veces el copiloto, los que iban atrás, pues no lo traen, ¿no? Y eso es pues muy frecuente, que lo veíamos en el trauma de Lomas Verdes. Y además, nuestros cinturones están mal. Debe ser pero también y otro acá en las piernas. Y solo por cuestión económica, y eso con Salud del Trabajo lo vemos, tenemos un cinturón. ¿Sí? Entonces, los autos deportivos traen a veces pues, más cinturones. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? El Bonji. ¿Doctora? El bonji. O sea, aventarte un bonji te puede... No. Aprovechando el que está usted, doctor, ¿qué recomendaciones o en qué tanto afecta a los niños el uso de pantallas y dispositivos tan pequeños, y qué recomendaciones nos daría? Se dijo que no, pero ya salieron los estudios multicéntricos de Estados Unidos y europeos, y sí, porque hay un exceso de convergencia y entonces favorece más el desarrollo, sobre todo de la miopía. Tenemos niños ahorita de 7, 8, 9 años con 8 dioptrías, 10 dioptrías, 12 dioptrías. Se están dando tratamientos ahorita a base de algunos medicamentos en la noche para relajar el cristalino, el músculo ciliar, que es donde está insertado el cristalino, y poder retrasar un poquito esa progresión. Pero está totalmente demostrado que sí afecta. Gracias, doctor. ¿Sí? Y la otra sería, ¿cuándo debe de ir el paciente, desde pequeño hasta viejito, al oftalmólogo? Nosotros en la Sociedad Mexicana de Oftalmología hemos querido que a nivel escolar, de kinder, de primaria, sean las detecciones. Ahorita, de agudezas visuales. Ahorita que he estado yo en Naucalpan, estuvimos yendo los periodos pasados a las escuelas del área de Naucalpan para hacer detecciones de agudeza visual con los optometristas, uno que otro oftalmólogo, y las estadísticas nos dicen que del 35 al 40% los niños en edad de kinder y primaria necesitan lentes. Llegamos a los salones, 1 o 2 están con lentes. Hacemos las detecciones y sí, caemos del 45 al 50% a veces que no están detectados, y es tan simple, con una cartilla de Snellen la maestra pues puede hacer someramente una detección de agudeza visual.
Entonces es algo que también yo creo que pediatría puede fortalecer en estar tratando de que las políticas públicas se pudieran enganchar en ese estilo, ¿no? Porque nos causan problemas importantes de conducta en los niños y de bajo rendimiento escolar. Y nosotros vemos cuando el niño tiene ya sus lentes, inmediatamente mejora en calificaciones y mejora en conducta, porque si no, no ve el pizarrón y se distrae y distrae a los de alrededor. Los papás siempre dicen, es que ¿cómo ha mejorado en calificaciones? O sea, es algo drástico totalmente. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Doctor Flores. Gracias. Hay circunstancias con diabetes que creo que tenemos que echarle un ojo, porque estamos pensando más en la insuficiencia renal como gran complicación, en las diálisis peritoneales o las hemodiálisis, y creo que el problema se centra en retinopatía diabética. Sí. Y ahí tenemos un problema desde la formación escolar. ¿Cuántos meses duró nuestro curso de oftalmología? Y fue de relleno. Y a veces, y tuvimos muy buenos maestros. Yo recuerdo al finado doctor Serrano, que fue mi maestro de oftalmo, que te llevaba al consultorio a aprender fondo de ojo, y no llevaste un curso formal de fondo de ojo. Entonces se vuelve complejo desde la enseñanza. Y segundo, en esta guía de práctica clínica que ahora se está fortaleciendo, que van a armonizarnos a todos, hay que revisar esa parte de las complicaciones. Sí. Si está y cuándo vamos a ir, porque esto es la ciencia, pero de una oftalmóloga de primer nivel. ¿A dónde la voy a llevar en un sector público? Sí. De oftalmo? O sea, no todos los hospitales generales tienen oftalmo. No. En la mañana, en la tarde, en fines de semana. Y entonces, cuando yo te hago el diagnóstico, ¿dónde te lo llevo? Ese es un problema importante en este tratamiento de seguimiento. Claro. Pues yo creo que nuestras primeras imágenes es: controla tu diabetes porque vas a quedar ciego. Sí. No porque vas a quedarte en una máquina de hemodiálisis. Sí, no. Las estadísticas están así. Ese por un lado, el manejo de diabetes. Y en el otro, creo que llevan una competencia los consultores anexos a farmacias con las ópticas. En cada cuadra encuentras ópticas. Y no necesariamente el que te va a hacer los lentes tiene la expertise para hacerte un fondo de ojo, un examen, y entonces te entras al punto 3 por 1000, 4 por 1000, le regalo el de su hijo. Y estamos retrasando la atención. Porque no solamente es la pérdida de la agudeza visual, es todo este ejercicio. Yo quería un poco hace rato preguntarte, ¿qué síntomas tiene el paciente? Ve en túnel, empieza a ver moscos, se le obstruye la parte central, y ese mensaje para comunicación de riesgos, para educación para la salud, los tenemos que señalar. La gran desgracia, te voy a interrumpir, sí, es que no hay síntomas a los 5 y 10 años. Y entonces el paciente no acude a revisión o acude a una óptica o unos lentes. ¿Sí? Y en el mejor de los casos se lo gradúan bien, que en la mayoría de las veces no es así. Pero el problema grave, pues vamos a educar al área médica, y es el que debe de saber que a los 5 años todo diabético tiene que tener un fondo de ojo. ¿Sí? Y después mínimo a los 2 años y a los 2 años. ¿Sí? Y es la pregunta, es decir, ¿cuántos oftalmólogos necesita este país de diabéticos por cada 10,000 personas? Para orientar en el examen nacional, dedícate al oftalmo porque vas a tener volumen de trabajo impresionante, más que nefro. Bueno, junto con nefro. Sí, pero en el caso... No, pues es que esto nada más es un panorama de algo.
Tenemos aparte del glaucoma, tenemos queratitis, tenemos pues todo. Las infecciosas, La neuropatía óptica, que también es todo un tema, y sobre todo la gente no sabe, por ejemplo, el 40% de los químicos de la industria es neurotóxico y afecta a muchas cosas, entre otras al nervio óptico, ¿no? Y el paciente, en la mayoría de los casos, además el trabajador se roba los productos porque los necesita, los respira, lo corren. Todo eso es un tema de salud en el trabajo que realmente pues, no se ha atendido. Cuando modificamos la Ley Federal del Trabajo, en la que me tocó participar hace unos años, resulta que teníamos 50 años sin haber modificado nuestra Ley Federal del Trabajo. Pues así como, ¿no? Claro. Sí. ¿Tiene alguien más? Gracias, muchas. Bueno, si no es así, le pedimos al doctor Juan Francisco Márquez, nuestro vicepresidente, si le pueden entregar un reconocimiento a la doctora y un presente de agradecimiento. Muchas gracias, doctora. A nombre de la Academia Mexiquense de Medicina le otorgamos este reconocimiento, doctora, que dice constancia a la académica doctora Isabel Elvira Mucharras García por la brillante conferencia Diagnóstico y Tratamiento de Retinopatías y Maculopatías dictada durante nuestra segunda sesión académica 2025 en la sala de titulación Edificio Maestro, Campus Universitario Siglo XXI. Saber más para servirlo. Ahorita a los que pasen la primera, nada más les voy a dar 3 anuncios de favor. El primero es que por esta próxima sesión, 18 de marzo, en la Facultad de Medicina de la UEM, en el aula de la Universidad de Generación 74, nos la va a dar el doctor Juan Francisco Franco González. Él es otorrino y cirujano plástico. También nos va a dar tópicos sobre cirugía estética facial, entonces está muy interesante. Ya nos tenemos a sería bueno, a ver si lo convencemos que por lo menos buenos descuentos. La segunda es que les envié la convocatoria de nuestro segundo encuentro de residentes de investigación para que nos ayuden a difundirla con sus residentes. Nos lanzamos siempre a finales de este mes porque es cuando los muchachos empiezan la mayoría deben de entregar sus trabajos. Durante todo el mes de marzo los pueden enviar por correo y se cierra el 31 de marzo, y el chiste es que el 9, 10 y 11 vamos a hacer el encuentro. El año pasado lo hicimos virtual, ahorita tengo la intención de hacerlo híbrido si se puede. Yo sé que es complicado porque juntar a los muchachos de todos lados es difícil, pero a lo mejor juntar sí algunos de aquí de Toluca, y por los que están lejanos pues hacer la transmisión híbrida, ¿no? El año pasado estuvo muy interesante, se presentaron muchos trabajos. Al doctor Montelón, que está aquí, yo le agradezco que muchos médicos de Catepec, la terapia intensiva, participaron con trabajos muy interesantes, y pues hay que motivarlo. La idea es que motivemos a los muchachos a difundir lo que ya hicieron, porque sus trabajos ya están ahí, a que se animen a presentarlos en foros, a que tengan intercambio entre ellos, incluso también a que lo publiquen, ¿no? Entonces esa es la última, es que en la sesión que viene vamos a hacer toma de fotografía para la credencial de este año. La cuota va a seguir siendo de 1,000 pesos hasta el 31 de marzo, después se va a incrementar a 1,300, y de las asociaciones igual se va a retener en 1,500 y la vamos a subir a 1,800 a partir del 1 de abril, para que aprovechen Roberto ahorita. Y pues es todo, les agradezco a los que traten de anotarse, aunque no sean miembros de la academia, veo jóvenes estudiantes, anótense por favor, anoten bien su correo, porque cuando les queremos mandar la constancia no se entiende nada y pues la mandamos al cielo. Entonces, por favor, aquí atrás está la lista. Y gracias a todos, muy amables. Gracias.